movimiento del Señor. Y para comenzar quisiera que todos nos pongamos en una actitud de oración y comencemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, acudimos a ti para pedirte que en este momento que vamos a meditar sobre tu palabra, sobre la gracia que nos das, sobre las bondades que tienes con nosotros, nos permitas tener un espíritu que acoja todas esas enseñanzas, acoja todas tus bondades. Señor Jesús, tú siempre supiste escuchar al Padre, ponerte a su disposición. Te pedimos que nos enseñes también a tener esas mismas disposiciones que tienes tú con el Padre. Espíritu Santo, que habitas en nosotros, ayúdanos a que nuestro corazón sea tierra fértil, para que la palabra de Dios venga sobre nosotros y dé fruto. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, como les decía, es una alegría poder estar acá compartiendo con ustedes. Tengo la bendición de poder haber estado en Costa Rica y conocer a algunos de ustedes, ser amigo de algunos de ustedes allá. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Plaza, soy sodalite. He tenido la bendición de formar parte algunos años del Consejo del Movimiento, el Consejo General del Movimiento, y un poco lo que me han pedido compartir con ustedes es unas reflexiones y meditaciones sobre el el primer valor de los valores de movimiento. Yo lo que voy a hacer un poco es, quiero tener 3 momentos. En el primer momento quiero compartirles un poco qué son estos valores y de dónde salieron. Un segundo momento donde quiero que meditemos un poco sobre una cita bíblica en especial. Y un tercer momento donde tengamos algunas meditaciones y reflexiones sobre ya el valor en sí. El valor, por si acaso, que me han pedido meditar es el encuentro con el Señor Jesús y visión sobrenatural. Bueno, un poco, ¿qué son estos valores? Les voy a contar cómo nacieron. Hace algunos años atrás, en el Consejo del Movimiento, teníamos unas reflexiones que veníamos conversando, donde acogíamos opiniones y acogíamos también reflexiones de mesistas de todas partes del mundo, y también contribuíamos con las nuestras, sobre qué era el movimiento y qué necesitaba el movimiento. Qué cosas podía hacer el movimiento para ser mejor, para cambiar, qué es lo que quería Dios, en el fondo, con el movimiento en este momento, ¿no? Hace algunos años atrás. Y todas estas reflexiones que teníamos, de verdad que teníamos bastantes, y tuvimos la bendición de poder contar con unos mesistas en Ecuador, profesionales, consultores, que nos ofrecieron hacer una consultoría donde nos permitan, de cierta manera, todo esto que veníamos meditando, reflexionando, poder, de cierta manera, plasmarlo en algo, ¿no? O por lo menos aterrizarlo en algo más concreto. Entonces tuvimos todo el consejo, nos fuimos a Ecuador, a esa Tierra Bendita, soy ecuatoriano por si acaso, y poder compartir allá con ellos. Y fue muy, muy interesante, ¿verdad? Fue toda una semana, les podría contar un montón de cosas, lastimosamente no puedo contarles todo, pero les puedo contar que una de las cosas que nos planteábamos era ver qué es el movimiento y qué hace el movimiento, ¿no? Y de cierta manera veíamos que un desafío era comprender que primero el movimiento es una comunidad de fe. No somos una empresa, no somos un organismo internacional, no somos la Cruz Roja, no somos... O sea, de cierta manera, lo que estaba en el centro de nosotros, y la razón de ser de nosotros, era el Espíritu Santo, ¿no? En la charla de Kenneth, que fue la charla pasada, Kenneth decía cómo el Espíritu Santo suscita a lo largo de la historia varias espiritualidades, ¿no? Formas de vivir la fe, pero es el Espíritu Santo que nos suscita. Entonces, veíamos que la primera cosa que comprendíamos es que somos una comunidad de fe en la iglesia, somos iglesia, suscitada por el Espíritu Santo. Y eso ya tenía su propio reto, ¿no? Pero tuvimos la bendición de poder ir trabajando, y
Yo no sé si ustedes han visto, o han tenido la oportunidad de ver, pudimos hacer un primer ejercicio donde pudimos actualizar de cierta manera la identidad y misión del movimiento, que están estos folletitos. Si no los han visto, creo que están en la página web del movimiento, los pueden descargar, son gratis, a nadie le van a cobrar. Y donde de cierta manera plasmábamos de manera renovada qué es el movimiento. Entonces, se los leo porque es cortito, me parece importante que lo comprendan, ¿no? Somos un movimiento eclesial que anima entre sus miembros, laicos, clérigos y consagrados, a vivir la vocación a la santidad y al apostolado que tenemos todos los cristianos. Queremos colaborar con la misión evangelizadora de la Iglesia, promoviendo la reconciliación traída por el Señor Jesús, viviendo la piedad filial a Santa María y compartiendo nuestra fe en comunidades, nos proyectamos apostólicamente a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, de ese ejercicio que teníamos allá, salió de cierta manera, qué somos y qué hacemos. Pero después de hacer ese ejercicio vimos que el movimiento necesitaba de cierta manera algo más. Hay unos desafíos muy particulares, especialmente culturales. Cuando hablo de cultura, sobre todo hablo sobre la cultura interna. Ya la asamblea pasada, la de cuarta asamblea en Arequipa, ya había hablado de la necesidad de una renovación de nuestra cultura interna. Entonces nosotros tuvimos bueno, ahí con las consultores más bien tuvimos la idea de plantear unos valores para el movimiento. La lista al comienzo no era tan pequeña. Eran casi 30 valores. Cuando dijeron ya, ¿qué valores tiene que tener el movimiento? Comenzamos a decir, ¿no? Encuentro con el Señor Jesús, ser piadosos, la alegría, de verdad que salió una lista de casi 30 valores. Los tengo todos anotaditos, ¿no? Y ahí vienen y nos dicen, bueno, solo pueden tener 5. Nosotros, ¿cómo es imposible? O sea, el movimiento necesita vivir todo esto, ¿no? Tienen que priorizar 5. Entonces, bueno, ahí comenzamos a decir, bueno, este de acá es más importante que este, y fuimos bajando la lista poco a poco. Ya cuando andábamos por 8, ya comenzamos por 10, comenzamos a negociar. Ya, que sean 10, no, sean 5. Ya, 7, por favor, no, 5. Y literalmente, bueno, no somos buenos negociadores porque no llegamos a un número mayor que 5. Entonces quedaron 5 valores. Estos valores son, de cierta manera, quieren hacer que en nuestra cultura interna vivamos el Evangelio, pero son valores para este tiempo. ¿Qué quiere decir? El Evangelio es para siempre, pero nosotros queremos acentuar en nuestra cultura interna, en este tiempo, en estos años, estos 5 valores. De repente, en unos años más adelante, cambiará y serán otros valores. Perfecto, pero ahorita están estos 5 de acá. Entonces, estos valores, cuando hablo de valores culturales, hablo de la manera en que tomamos las decisiones, la manera de hacer apostolado, la manera en que nos relacionamos personalmente o comunitariamente, la forma de comunicar del movimiento, la formación, cómo se da la formación, cómo son los líderes, o sea, que estos valores de cierta manera impregnen toda nuestra cultura interna, ¿no? Algo que nos pareció importante cuando fuimos comenzando a desarrollar un poco esto, digamos, los valores, los significados y todo es, ya, los valores tienen que estar, o sea, tienen que tener una conexión con el Evangelio. Y por eso, cada valor van a encontrar que tiene una cita bíblica, digamos, asociada, ¿no? En el caso de este primer valor, que es el encuentro con el Señor Jesús y visión sobrenatural, la cita bíblica que escogimos es Juan 6, 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y de cierta manera queremos que ese evangelio marque un poco también la vida del movimiento, ¿no? Entonces, así nacieron los valores. Ahora les explico un poco mejor. Quiero que meditemos, sobre todo, en esa cita bíblica un poco. Que andemos a ver qué nos dice la cita bíblica, profundicemos un poco ahí, y después vamos a tener unas reflexiones sobre el valor. ¿De acuerdo? Entonces, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El contexto, se los pongo, es el capítulo 6. Todo el capítulo 6, sobre todo, tiene el capítulo reconocido por el discurso del pan de vida del Señor Jesús.
El capítulo 6 comienza con la multiplicación de los panes. El Señor Jesús multiplica los panes y le da a comer a una muchedumbre de personas que lo seguían. Se hace de noche y los discípulos que estaban en el mar, todos están en la orilla del mar de Galilea, cruzan al otro lado, a la otra orilla, hacia Cafarnaúm. Y en la noche, cuando cruzan, el Señor Jesús camina sobre las aguas, se encuentra con ellos, que la mismo pasaje en Mateo es la que vamos a meditar el día de mañana en la Santa Misa. Llegan a la otra orilla y van para hacia Cafarnaúm. Entonces amanece y la muchedumbre que estaba con Jesús va a buscarlo y no lo encuentran, y se cruzan a la otra orilla y lo encuentran en Cafarnaúm. En Cafarnaúm, enseguida el Señor Jesús viene y pronuncia el discurso del pan de vida, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dice, en el discurso dice, crean en aquel que el Padre ha enviado, mi Padre que os da el pan verdadero, ¿no? No es Moisés el que dio el pan del cielo, es mi Padre que les da el pan del cielo. Entonces, todos los que estaban escuchando a Jesús ahí, siempre le dicen y contestan, Señor, danos siempre de ese pan. O sea, queremos lo que estás diciendo. Entonces, el Señor Jesús a eso avanza y les responde, yo soy el pan de vida. ¿Y qué sucede? Cuando los judíos escuchan, yo soy el pan de vida, comienzan a murmurar. Es interesante que murmuren, porque murmurar, en el fondo, ¿qué es? Estoy en desacuerdo, no me parece, no le creo, pero no quiero mostrarlo, ¿no? Murmuran, ¿no? Y comienzan a murmurar los judíos. Es decir, con una actitud en la que no creo, ¿no? Hay algo aquí, pero no quiero que se des cuenta. Entonces, ante los murmullos, Jesús les dice, yo vengo del Padre, solo aquel que ha estado con el Padre ha visto al Padre. Yo soy el pan de vida. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, los judíos ya no murmuran, se ponen a discutir. ¿Quién es este? ¿Cómo nos puede dar de comer su carne? Entonces, ya no pasan de un murmullo a una discusión. ¿Cómo nos puede dar de comer de su carne? Lo interesante es que Jesús no es que suaviza, a escuchar ya las discusiones, no suaviza, no dice, bueno, déjenme explicarles, no es tanto así, no, sino más bien rectifica sus palabras y va más allá, dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida y yo los resucitaré. Entonces, ya los judíos que escuchaban, dice, son duras estas palabras. ¿Quién puede escuchar estas palabras, no? ¿Quién puede escucharlas? Y muchos de los discípulos se marchan. Es interesante un poco más en esta cita porque dice, qué duras son estas enseñanzas. Y de cierta manera, la queja de quién puede escucharlas no es tanto hacia las palabras de Jesús, no tanto hacia lo que está diciendo, sino hacia Jesús mismo. La pregunta, ¿quién puede escucharla? En el fondo equivale a una negación. Nadie puede escucharlo a él. O sea, hay una negación de Jesús ahí ya, bastante explícita. Y muchos se marchan, y es interesante porque esto nos muestra que primero que la fe es un don de Dios, que consiste primero en creerle a Jesús, que es el Hijo de Dios, y habiendo creído en Él, entregarse confiadamente a Él y a lo que Él dice. Entonces, la fe muchas veces, porque lo que está en juego aquí es la fe en Jesús, la fe en Cristo, ¿sí? Es creerle a Jesús primero, creo porque tú eres el Hijo de Dios, y por lo tanto me acerco a entender y a creer en lo que estás diciendo. La fe, como ese don, es entrega confiada a aceptar que Él es el Hijo de Dios. Y enseguida todo lo que Él dice después resulta claro. Y miren qué diferencia. Los judíos no creían que Él era el Hijo de Dios y les parecían duras esas palabras. Pero para nosotros, cristianos, que decimos, Jesús, creo en ti, esas palabras son hermosas. Las palabras del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo les daré vida eterna.
¿no? Son hermosas. Ese capítulo es muy bello. Si no lo han leído antes o no lo han meditado, los invito a meditarla, a profundizarla. Pues es un capítulo muy hermoso para ver cómo es Jesús y cómo se entrega por nosotros, ¿no? Pero eso lo podemos entender porque creemos en Jesús. Entonces, se marchan los discípulos y ahí Jesús se da la vuelta y le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? Miren que Jesús no pregunta, ¿ustedes creen también lo que yo digo? Sino que pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? O sea, ¿ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes ya no me creen en mí? Y ahí es donde Pedro pronuncia las palabras que son asociadas a este valor. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta contestación de Pedro es muy bonita porque no solo dice eso, sino que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí dice, y enseguida, en la respuesta de Pedro, dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, nosotros creemos en ti y sabemos que tú vienes de Dios. Y esa respuesta creo que es la que tú y yo y todos quisiéramos darle siempre al Señor, ¿no? Siempre que el Señor nos pregunte, bueno, ¿ustedes quieren marcharse? ¿Quieren estar conmigo? Quisiéramos darle esa respuesta de Pedro. ¿Por qué Pedro puede darle una respuesta así? Y aquí vamos digamos, al centro de la meditación de este pasaje quiero llegar. Le puede dar ese mensaje Pedro, le puede dar esa contestación Pedro, esas palabras, porque Pedro se ha encontrado con el Señor Jesús, ha tenido un encuentro, no uno, varios encuentros con Él, y cree en Él. Le ha sido dado por el encuentro la fe en Cristo, la fe en que Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, por más que tal vez no entienda lo que significa comer su cuerpo, ¿no? Beber su sangre, es capaz de decir, yo creo. Tal vez no entiendo todo, pero creo. Ponernos, y para nosotros, ¿qué significa eso? El encuentro con Jesús, el ponernos frente a Él y recibirlo es un acto de fe. Es un don de Dios que nos da y una respuesta nuestra, donde comprendemos primero que nos adherimos a Jesús y luego comprendemos aquello que nos invita. Para que esa fe crezca, para que ese encuentro necesita de más encuentros, de uno tras otro, tras otro. El encuentro tiene que ser frecuente. Necesita de que en ese encuentro, cada vez que nos acercamos a Jesús, ya sea en la Eucaristía, ya sea en la oración, comencemos diciendo, Señor, yo creo en ti, por eso estoy acá. Y que aumenta, por favor, mi fe. Para que yo pueda entender las verdades, ¿no?, de fe que tú estás tratando de enseñarme, ¿no? Tal vez hay otros momentos en nuestra vida que algunos de ustedes van a experimentar decir, bueno, ustedes también quieren marcharse, que te dan ganas de decir, Señor, esto es difícil, me quiero ir. Bueno, para contestar como Pedro siempre, necesitamos tener un encuentro cotidiano, un encuentro frecuente con el Señor Jesús. San Agustín tenía una meditación muy bonita, que en el fondo decía, nosotros podemos creerle a Dios porque creemos en Dios. Somos capaces de conocer a Dios porque creemos primero en Él. Si tratásemos de estudiar a Jesús primero y después tratar de creerle, no vamos ni a conocer ni a creerle. Este pasaje, que hemos hecho una breve reflexión sobre él, los invito en verdad a que lo mediten y lo recen, ¿ya? Y este es el pasaje que más o menos le da vida a este valor. El encuentro con el Señor Jesús y la visión sobrenatural. Entonces, dado esto, quiero hacer algunas reflexiones un poco sobre qué significa el encuentro con el Señor Jesús y la visión sobrenatural. La primera reflexión que les voy a decir, la primera idea importante es que lo central en la vida del cristiano es el encuentro con el Señor Jesús. Por eso ese es el primer valor. Nosotros lo hemos puesto como primer valor. La primera cosa es que descubrimos que el Espíritu Santo nos suscita a los cristianos y por lo menos a los evangelistas es que el Señor Jesús, el encuentro con el Señor Jesús es lo primero. Por eso hemos puesto como primer valor. Lo central es el encuentro con Él.
¿Y cómo te encuentras con Él? Bueno, sin la oración no podemos recibir la ayuda de Dios necesaria para convertirnos y santificarnos. La oración es un medio, de todas maneras, es el encuentro con el Señor Jesús, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y que nosotros no podemos creer que es algo, vamos a decirlo, no indispensable. Porque si nosotros no tenemos ese encuentro frecuente, vamos a tener un límite. ¿Un límite en qué? De cierta manera, un límite en cuanto la gracia obra en nosotros, porque nosotros no nos santificamos, tú no te santificas a ti mismo, tú tampoco te conviertes a ti mismo, el Señor Jesús quien nos convierte nos santifica. Por lo tanto, si no tienes encuentro con Él, cotidiano, frecuente, es difícil que esa gracia que esa gracia que el Señor Jesús quiere darte, esas enseñanzas que te quiere dar, lleguen a transformar tu vida. Y de verdad, miren a todos los santos. Si se ponen a ver a todos los santos, van a encontrar un testimonio unánime. Todos los santos tenían una frecuente vida de oración. ¿Quieres ser santo? Necesitas una frecuente vida de oración. Un encuentro con el Señor Jesús cotidiano. San Juan de la Cruz decía, el que huye de la oración, huye de todo lo que es bueno. Huye de Dios. La verdad que yo sé que vivimos en un mundo un poco atareado, con muchas cosas que hacer, poco tiempo. Tal vez algunos por ahí ya son profesionales, trabajan, ¿sí? Cuando tengan hijos, más todavía. Parecería que el tiempo se agota, cada vez que vas creciendo más, ¿no? Y de verdad, es comprensible decir, bueno, no tengo tiempo, pero yo hasta ahorita no encuentro a nadie que se muera de hambre teniendo comida. O sea, todos reconocen que necesitamos desayunar, almorzar o cenar. Bueno, tal vez alguno hace por ahí ayuno intermitente, esas cosas, pero comer diariamente. Creo que ya hay una que está haciendo ayuno intermitente, que está riendo por ahí. Entonces, de cierta manera, nosotros decimos, experimentamos la necesidad de comer, y por lo tanto nadie se muere de hambre si tiene comida. Bueno, en la oración tiene que ser igual. Yo no puedo concebirme que me voy a morir espiritualmente porque necesito de la oración, necesito del encuentro personal con el Señor Jesús, con la Santísima Trinidad. También hay otros que por tiempo dicen, y esto es lo he escuchado muchas veces, por eso lo menciono, bueno, yo oro trabajando. O sea, yo trabajo y bueno, le ofrezco mi trabajo y todo el tiempo estoy trabajando y haciendo esto, luego del otro. Y la verdad que tengo una vida súper activa y soy súper todo, ¿no? Entonces, ok, bacán, bueno, por ti. Pero es muy fácil perdernos en la actividad, es muy fácil perdernos en el quehacer, es muy fácil perdernos en mi trabajo, luego en mi gimnasio, luego en no sé qué, en la reunión. Entonces, por eso es necesario siempre un polo que nos jale y que de cierta manera nos dé un espacio de decir ya, voy a estar con el Señor un momento, sin otra cosa que hacer, sin ninguna otra preocupación, mi mente, mi corazón, todo está con Él, estoy con Él. Eso es necesario. También se puede rezar trabajando y ofreciendo el trabajo y todo lo demás, pero creo que siempre hay una necesidad de tener ese espacio dedicado al Señor. Siguiendo esta meditación del encuentro con el Señor Jesús es algo central, yo les voy a decir algo que a veces también se pasa por alto, pero que es a mí me ha traído muchas alegrías y creo que muchas personas cuando lo van entendiendo van atrayendo muchas alegrías. Es que Dios siempre tiene la iniciativa. Entonces, decir, ¿la iniciativa para qué? Bueno, el Papa Francisco lo dijo de una manera, digamos, como es él, ¿no? Dios nos primerea. Dios siempre tiene iniciativa. En Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 4, es muy bonita, también les voy a dejar un montón de cosas para que recen, ¿no? Así que vayan anotando. Primera de Juan 4, dice, Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Yo no sé ustedes, pero es muy potente esto. Dios me ama primero antes que yo. El amor consiste en que Él me ama primero, no que yo lo amo. Yo le respondo a su amor, yo me abro a su amor, yo acojo a su amor y obviamente salgo de él, pero Dios me amó primero, Dios me ama primero.
Dios ya dio la vida por mí, Dios sigue dando, renovando en la Eucaristía ese sacrificio por mí, y Dios no va a dejar de amarme. Dios me amó primero. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a veces decimos, bueno, busquemos a Dios, pero cuando vamos hay que entender que Él ya nos está esperando. Cuando yo voy a buscar a Dios, Él ya nos está esperando. Es más, probablemente el deseo de Dios ya lo suscita Él. Es Dios quien te atrae así, es Dios quien que te dice, ven a buscarme. Incluso, Dios nos primerea, incluso si estoy en pecado, Dios ya me está esperando. Yo peco y Dios ya me está esperando. Y ya está viendo cómo hago para traerlo hacia mí. Dios te ama antes que tú lo ames a Él. Y Dios te ama más de lo que tú lo amas a Él. Por eso el encuentro con Dios es importante, porque es abrirte, es primero dejar que el amor de Dios entre en tu vida. Que el amor de Dios de verdad, que Dios manifieste ese amor en tu vida. Por eso es importante. Pero además, no solo Dios nos primerea ni tiene iniciativa, sino que además Dios está presente siempre, en muchos lugares. Yo voy a acentuar dos momentos, ¿no? La presencia de Dios, si se dan cuenta, está presente en la creación. Contempla la creación y vas a reconocer la presencia de Dios en ella, la hermosura, la bondad, la armonía, ¿no? Contempla también la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Ahí está Dios. ¿Quieres encontrar a Dios? Ahí está. No te compliques, ahí está. Dios también está presente en su palabra. La palabra de Dios es palabra viva. Dios está presente en su palabra. ¿Quieres encontrar a Dios? Medita, reza, ora las Sagradas Escrituras, etcétera. Podríamos mencionar varias. Yo creo que también la presencia de Dios, y voy a acentuar esta, la presencia de Dios está también en tu corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todo bautizado recibe al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está en tu corazón. Y eso es una verdad. Dios, miren, Dios tiene iniciativa y además siempre está en nosotros por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte, no encuentro a Dios, tú dile, ¿y qué pasó? ¿Todos los párrocos se pusieron de acuerdo y escondieron a la Eucaristía o qué? O pregúntale, y dime, ¿el Espíritu Santo qué? ¿Salió de ti y no avisó a qué hora regresaba ni a dónde se iba? O sea, buscamos a Dios, busquémonos en nuestro interior, en ese espíritu que habita en nosotros, y busquémonos en la Eucaristía. Para encontrar al Señor Jesús, de repente, también tenemos que conocer algunos medios para encontrarlo, ¿no? Y creo que tenemos en la iglesia, obviamente, tenemos los medios más privilegiados, ¿no? Que son sacramentos y la oración. En los sacramentos no les voy a hablar de todos los sacramentos, espero que hayan tenido unos buenos charlistas o buena preparación de confirmación y estén súper que bien conocidos, enterados, formados en los sacramentos, ¿no? Yo solo voy a hablar un poquito de la Eucaristía, ¿por qué? Porque es tan importante la Eucaristía para nosotros. O sea, la iglesia vive de la Eucaristía. Desde Pentecostés, la iglesia, el pueblo nuevo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación a la patria celeste. O sea, nosotros, iglesia, estamos en peregrinación al cielo. Y desde Pentecostés, el divino sacramento de la Eucaristía ha acompañado a ese pueblo, lo ha alimentado, ¿no? Ha sido Dios que por medio de su cuerpo ha ido alimentando a ese pueblo para que llegue a esa patria. Y de hecho, ustedes lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, dice, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es lo que el Señor nos ha dado en su presencia real y alimento para que nosotros podamos llegar. Y de verdad, creo que vale la pena que siempre tengamos una actitud de querer profundizar y querer más la Eucaristía, porque creo que nunca vamos a tener la oportunidad de comprender el magnífico don, la profundidad del amor que ha hecho Jesús en ello.
Si se dan cuenta, ¿se acuerdan que en la charla anterior Kenneth hablaba del Concilio Vaticano II como algo importante? Y el Concilio Vaticano II también lo define de una manera bellísima. Dice, la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. La fuente, donde parte, y la cima, a donde llega. Queremos ser cristianos, la Eucaristía es indispensable, nos alimenta, es la fuente de nuestra vida cristiana y al mismo tiempo es el mayor momento de oración, de encuentro con el Señor que podemos tener con Él. Ahora, ¿por qué les dije que quería hablar de la Eucaristía y la oración? Porque siendo la Eucaristía un don tan grande, ustedes van a decir, bueno, es verdad, yo voy a misa los domingos, de repente algunos de ustedes van entre semana, les recomiendo que vayan por lo menos alguna que otra vez entre semana, para que puedan ir a alimentarse de la palabra de Dios y de la Eucaristía, ¿no? Pero de repente pueden decir, bueno, hay algunos que van a misa y no, como que parece que no les funciona, digamos, ¿no? O sea, viven no tan cristianamente. No nos vamos a poner a juzgar a los demás, porque no nos corresponde, pero sí voy a mencionar un elemento que es importante, que la Eucaristía no puede estar fuera o desasociada de la oración. Es más, yo lo pondría de esta manera, siendo la Eucaristía la gracia más importante que podemos tener, profunda, hermosa, ¿no? Tiene que caer esa gracia en tierra buena. La Eucaristía puede quedar parcialmente estéril si no encuentra en nosotros tierra fértil. ¿Qué es lo que hace esa tierra fértil? La oración. La oración te dispone a que tú aprendas a, de cierta manera, abrirte a Dios, a acoger su gracia, a acoger sus dones, su presencia. Entonces, mientras más creces en la oración, más tierra fértil eres para acoger esa gracia que viene de los sacramentos. La Eucaristía nos proporciona los frutos de curación interior y de santificación, pero tienen que ser recibidos en un clima de fe, de amor, de adoración, un clima de acogida de todo el ser, un clima que solo crea la fidelidad de la oración. Para terminar esta primera reflexión de la importancia del encuentro con el Señor Jesús, yo quiero mencionar que hay dos aspectos de la oración que son importantes, de ese encuentro. Una es, es que puede ser personal o comunitaria. Y comunitariamente hablando, nosotros no vivimos una fe personal. Yo creo, la típica, ¿no? Bueno, yo tengo mi fe, yo tengo mi verdad, ¿no? No, vivimos la fe de la iglesia. La fe, las verdades de fe que fueron recibidas por los apóstoles y que la iglesia entera la ha querido sintetizar. En comienzo de la iglesia lo que pasaba era que para enseñar a los otros la fe en Cristo, en Dios, hacían hacían el credo, estos pequeños símbolos. Entonces, les enseñaban las verdades de fe, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Entonces, así ellos aprendían de la fe que recibían de los apóstoles. Por eso hay un credo, que es el credo de los apóstoles, que se llama, y el credo, que algunos le dicen el credo largo, no es el credo largo, es el credo niceno-constantinopolitano. En un concilio, justamente como respuesta a algunas herejías, quisieron hacer un credo que, de cierta manera, más rico y profundice en ciertas verdades más de fe. Y así era el comienzo. Después tenemos la bendición también de cómo va profundizando los padres, los doctores de la iglesia y muchas personas espirituales van profundizando en esa fe. Y nosotros hoy día tenemos la bendición de contar con un catecismo que te explica la fe completa. Ya. Yo no vivo una fe personal, yo vivo, o sea, en el sentido de que sí, yo creo en Dios personal, de manera personal, o sea, yo me encuentro con Él personal, es un acto personal, pero la fe que creo es la fe de la iglesia, ¿de acuerdo? Esa es la fe, y por lo tanto encontramos en comunidad que creemos en la misma fe y queremos vivir la misma fe.
somos iglesia, y ese encuentro con el Señor Jesús se puede dar comunitariamente como algunos espacios del MC se dan. Entonces, primera idea, el encuentro con el Señor Jesús es esencial, ¿no? Segunda idea, segunda reflexión. El encuentro es un encuentro personal o personalizado, ¿no? Y aquí yo quiero que ustedes tengan un momento para, de cierta manera, reconocer, a ver, Dios te llama, ¿sí? Todos tenemos un llamado a la santidad, ¿no? Un llamado a ser santos, un llamado a ser como Cristo, un llamado a dejarnos santificar. Entonces, ese llamado nos llama a todos a la santidad, pero de cierta manera, Dios quiere cumplir con cada uno lo que soñó. Cuando Dios nos crea, Dios nos piensa, nos ama y nos da la vida. Y quiere que en la vida nosotros podamos desarrollar, ser aquello que Dios nos soñó. Esa es la definición que da Kenneth de santidad en el video pasado, ¿no? En la charla pasada. La santidad es cumplir con lo que Dios soñó para cada uno. Y podemos ver grandes santos, San Benito, de ese llamado personal, ¿no? San Benito es monje, San Francisco mendicante, San Ignacio misionero, ¿no? O podemos ir a también laicos, porque normalmente cuando les dan los santos religiosos, ¿no? A veces un poco injusto. Podemos decirle, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, santa ecuatoriana, laica y catequizada, ¿no? Bueno, hay uno que está en los altares, que también, si no lo conocen, aún no es santo, pero va camino, Enrique Shaw, que es un empresario argentino, muy bonito, conozcan la vida de él. Bueno, los santos, y bueno, hay un montón de santos laicos, ahorita no voy a darle la lista, ¿no? Pero hay muchos que estamos llamados de manera particular a esa santidad. Tú tienes que reconocer cuál es esa llamada que tú tienes particular a la santidad. Tú no vas a ser el mismo santo, digamos, que el otro, que nadie más bien. Tú tienes un llamado particular a la santidad. Por lo tanto, Dios te habla según quien tú eres. Cuando te encuentras con el Señor Jesús, Dios te va a hablar según quien tú eres. No te va a hablar según quién es el otro, te habla a ti de manera personal. Y yo les voy a contar una historia. Hace unos 4 o 5 años más o menos, yo estaba un martes, un lunes, no sé, en la noche, trabajando algo en mi computadora en la noche ahí, eran tipo 8 o 9 de la noche. Y entra un hermano satélite a mi cuarto, se tira en mi sillón y me dice, Leonardo, no sabes lo que pasó hoy día, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Hoy día en la mañana fui a rezar y como nunca le pedí a Dios, Dios, por favor, hazme humilde, enséñame la humildad, permíteme ser lo más humilde posible, no quiero ser soberbio, por favor, dame ese don de la humildad. Bueno, ¿qué pasó? Que en todo el día, todo le salió mal. Tenía examen y se había olvidado, se puso a lavar platos y rompió los platos, bueno, o sea, todo lo que hizo, todo le salió mal. Entonces llega al final del día y dice, qué desastre de día, ¿no? Se va a rezar al Santísimo y se da cuenta, caramba, es mi culpa. Yo le pedí a Dios ser humilde, que me dé la humildad. Bueno, Dios me dio todas las ocasiones posibles en el día para que yo reconozca, sea humilde y reconozca que soy frágil, que soy pecador, que no siempre hago las cosas bien. O sea, Dios le dio lo que pidió. Tal vez no como él lo pensaba, pero Dios le dio como lo pidió. Entonces, nos reíamos, ¿no? Nos reíamos de cómo es Dios, ¿no? Además tiene sentido el humor. Dios te habla a ti de una manera muy particular. Ya será por circunstancias, te responderá, te hará o querrá que seas paciente y no te conteste inmediatamente, sino que te deja esperar. Bueno, ¿cómo te hablará Dios? ¿Cómo te tratará Dios? ¿Cómo será Dios contigo? Bueno, Dios sabrá. Tú tendrás que ir viendo cómo es Dios contigo, reconociendo cómo Dios te trata a ti. Te va a tratar como un padre trata a su hijo, lo ve como su hijo único, y no lo va a tratar como el otro, ¿no? Sino de manera especial. Entonces,
tú tienes que reconocer en tu vida cómo Dios te trata. Ese encuentro con el Señor Jesús es único. El que tú tienes con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo es único. Reconócelo. Ya sea si Dios te trata, ya sea si Dios te habla por las circunstancias, por las Sagradas Escrituras, por las demás personas, por la liturgia. ¿De qué manera más te habla Dios y más se encuentra contigo? Tú tienes que descubrirlo. Eso es algo, y probablemente alguno dirá, mira, yo me encuentro mucho con el Señor Jesús en la Santa Misa. Otro dirá, el rosario para mí es imperdible. Ahí me encuentro de manera intensa con Dios. Otros dirán, bueno, de verdad que yo tiendo a hacer la liturgia de las horas, a rezarlas, y me encuentro en el día a día, y entonces cada uno va a tener que descubrir cómo es esa relación, cómo es ese encuentro, y cómo Dios te trata, y cómo quiere tener esa relación contigo. Estábamos hablando que ese encuentro es personalizado, ¿no? Y que hay una llamada particular, ¿no? En esa llamada particular, el encuentro también tiene que darse desde el corazón. Y esto es algo que también la Cuarta Asamblea Plenaria puso ahí, la necesidad de encontrarse con Dios y acentuar ese encuentro, de cierta manera, esa fe en el corazón, ¿no? ¿Qué es la fe en el corazón? O sea, cuando bíblicamente hablando, la fe en el corazón, donde están tus pensamientos, tus sentimientos, vamos a decirlo de una manera, el mundo interior, tu mundo interior, ¿ya? Tu mundo interior es el corazón bíblico, digamos así. Entonces, el encuentro con el Señor Jesús, eso tiene que ser un encuentro de corazón, un encuentro donde todo tu mundo interior se abra a Él y le permita Él estar en ti y tú también compartírselo a Él. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y esto es algo no voy a decir muy común, pero sucede, ¿no? Que vamos a la oración, pero no vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Él se viene a encontrar con Él, nos está esperando, pero resulta que nosotros nos ponemos ahí, pero nosotros no nos encontramos con nosotros mismos. Nosotros, de cierta manera, no estamos en contacto con nuestro mundo interior, no estamos en contacto con lo que pasa ahí adentro. Y Jesús y Dios que quiere hablarnos, entrar con nosotros ahí, Él probablemente ya está ahí, pero nosotros no. Qué importante es ese que tengamos silencio en nuestra vida y apertura hasta en nuestro mundo interior para poder encontrarnos con el Señor Jesús. San Agustín decía, volved. ¿A dónde? Al Señor. Es pronto todavía. Vuelve primero tu corazón, como en un destierro andas errante fuera de ti. Te ignoras a ti mismo y vas a buscar a quien te creó afuera de ti. O sea, realmente queremos rezar, encontrarnos con Dios, pero no nos encontramos con nosotros mismos. Difícil. Es importante por eso, como les decía, que tengan hábitos de silencio, de cierta manera, la capacidad de silenciar y escucharse a ver qué pasa adentro, y eso mismo es lo que quiere Dios. No quiere compartirle eso, tu vida, lo que piensas, lo que sientes, o sea, lo que está pasando ahí adentro. Y probablemente Él quiera hablar ahí también. A veces lo ordena y da paz. A veces te explica y te da a entender qué está pasando adentro. A veces simplemente es la experiencia de encuentro con Dios. Sea lo que sea, necesitas tener un encuentro contigo mismo y silencio para que puedas tener ese encuentro con Dios, ¿no? El primer lenguaje de Dios es el silencio. Debemos aprender a ser silenciosos y a descansar en Dios. Entonces, Dios quiere todo nosotros, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Mira, yo no sé, pero ustedes compartan incluso a los que ustedes incluso saben que no les va a gustar a Dios. O sea, Señor, estoy molesto con esta persona, estoy resentido con tal persona, siento ira en mi corazón por esta otra. Todo, compártanlo todo. Dios, que es bueno, quiere Él escucharnos y saber de nosotros en nuestra vida, ¿no? Entonces, el encuentro es personalizado, un llamado que de cierta manera es particular, no va a ser, no es igual con todos, y por otro lado, que se da en el corazón,
¿ya? Y necesitas el silencio para la oración. Ahí mismo, un tercer punto es que es importante también que en ese encuentro que es personalizado también se da la comunicación de Dios que nosotros hacemos, el testimonio. Kenneth en la charla pasada habló de una cita muy bonita que era, habla de Dios cuando te lo pregunten, pero vive de tal manera que te lo pregunten. Y me pareció de verdad una cita muy elocuente, muy, muy interesante. Yo comunico a Dios porque transmito a Dios, porque como permito a Dios estar en mí, que está en mí y yo estoy en mí, permito que de otros vean eso. Se manifiesta eso en mi manera de trabajar, mi manera de rezar, mi manera de hacer caridad, mi manera de hacer apostolado, mi manera de ver a los demás, de hablar a los demás, o sea, en todo, ¿no? Lo interior se manifiesta en el exterior. Y de cierta manera es un apostolado testimonial, por atracción. Como diría el Papa Francisco, hay que hacer un apostolado por atracción. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Porque dicen, y es lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles, pueden ver. Miren cómo se amaba, la gente les llamaba la atención y decían, miren cómo se aman. Les llamaba, les atraía eso. Ojalá podamos ser nosotros lo mismo, ¿no? En nuestras relaciones, nuestro apostolado, en todas las cosas que hacemos en el movimiento, en nuestra vida personal, ¿no? Tercera idea, ya hemos hablado de dos, ¿no? Hemos hablado de que el encuentro con el Señor Jesús es central. El segundo es que el encuentro es personal o personalizado. Tercera idea, o tercera reflexión, visión sobrenatural. Se dieron cuenta que el valor es encuentro con el Señor Jesús y visión sobrenatural. Bueno, voy a hacer una confesión. Hicimos trampa. ¿Se acuerdan que nos decían que teníamos que reducirlo a 5 nomás valores? Bueno, en un momento nos parecían tan importantes algunos que dijimos, bueno, peguémoslo. Porque estábamos diciendo, no, que hay que hacer visión sobrenatural es importante, cómo ves cómo Dios ve y por lo tanto se transforma la vida y todo. Pero otros dicen, no, pero el encuentro, ya sabes que y listo, ¿no? Porque las dos cosas nos parecían súper importantes. Entonces, ¿qué es visión sobrenatural? Entonces, y estás muy asociado a los dos, ¿no? Visión sobrenatural es visión de fe, ver como Dios ve. Ver como Dios ve. Y por lo tanto, si podemos ver como Dios ve, tratar de nosotros actuar como Dios actúa. Es un don de Dios y que se da en la oración. Tú quieres, pero la oración también te lleva a eso. Y voy a explicarlo de una manera. Si es que tu oración, tu encuentro con el Señor Jesús, debe santificarte y convertirte, ¿no? Dios quiere buscar eso. Ese encuentro siempre nos ilumina, las Sagradas Escrituras nos iluminan. O sea, de verdad, ese encuentro es transformante. Justamente tiene que ser eso. No podemos ser cristianos que vamos a misa y que encontramos con el Señor Jesús, pero nuestra vida está desasociada a lo que pasa ahí. Y como parecería que bacán todo lo de acá, pero en nuestra vida no pasa nada. No hay conversión, no hay santificación. O sea, y seguimos viendo la realidad de nuestras cosas personales, seguimos teniendo una visión mundana y no de fe. Es tan importante como el encuentro con el Señor Jesús, es que podamos ir creciendo y que nos lleve ese encuentro a tener una visión de fe. ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Cómo ve Dios todo lo que hago? ¿Cómo ve Dios mi trabajo, mi familia, mis relaciones? ¿A qué le dedico tiempo? ¿A qué le dedico mi dinero? Todo. Y la visión sobrenatural no es algo que de cierta manera lo adquieres, ¿no? O sea, lo adquieres en cuanto inmediato, sino, bueno, alguno que otro santo ha tenido la bendición, ¿no? Pero, digamos, nosotros lo que somos los humildes peregrinos, digamos, de esta iglesia, pecadores, pero tratando de ser cada día más santos, eh, es algo que se cultiva. Y uso la palabra cultivo porque de cierta manera es algo que toma tiempo en crecer y como cualquier cosa que cultivas necesitas regarlo, necesitas irle poniendo poco a poco a cualquier planta que cultives agua, la cantidad de luz, todo, ¿no? Entonces, esa visión sobrenatural, esa conversión se va dando así, ¿no? Va de cierta manera cultivándose con la oración, con los sacramentos, con la gracia, ¿no?
¿Se acuerdan que yo les decía que en la cita bíblica hay que creer a Jesús, en Jesús, y por lo tanto creer lo que Jesús dice? Bueno, queremos comprender lo que Jesús dice, creamos en Jesús. Y que eso nos lleve a creer lo que Jesús nos predica, nos dice, ¿no? Cómo debemos ser. Está conectado uno con otro. El encuentro con el Señor Jesús me lleva también a ir entendiendo poco a poco el Evangelio, la manera, quién es Dios, quiénes somos los hombres, quién soy yo, y qué estoy llamado a vivir, cuál es su plan para mí y para los demás. El encuentro con el Señor Jesús lo vamos profundizando, la visión de sobrenatural lo vamos profundizando por medio de las Sagradas Escrituras y el Magisterio de manera privilegiada. Si no tienen si no tienen el hábito de acudir a las Sagradas Escrituras, yo, verdad, les recomiendo que lo hagan más. Porque la palabra viva de Dios es la que nos va transformando y nos va dando esa visión de las cosas, de cómo Dios las ve. Profundizar en un pasaje bíblico y ver todo el contenido rico y la presencia misma de la palabra en mí, va transformando mi mirada de mí mismo, de los demás, de Dios. De verdad, es necesario acudir a las Sagradas Escrituras. Y al magisterio, la enseñanza de los obispos, el Papa y de los obispos. Si no tienen la costumbre de seguir al Papa en algunas de sus homilías, meditaciones, también háganlo. Yo sé que de repente no tienen tiempo todos los días, pero siempre se puede encontrar un poco. La homilía siempre es algo corto, no es tan largo, aprovechen. El magisterio ayuda a ver cómo ese evangelio se plasma en la realidad y por lo tanto la riqueza que hay y aprender a ver cómo Dios ve las cosas, ¿no? Esa fe, esa visión sobrenatural también pídanlo. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces hay que pedirlo. Pídanlo también con insistencia para que también sean capaces de darlo. Muy bien. Un cuarto punto, una cuarta reflexión, ya falta poco, no se impacienten, es el discernimiento espiritual. ¿Por qué cuando hablamos de encuentro con Señor Jesús y la visión sobrenatural quiero hacer una reflexión sobre el discernimiento espiritual? Porque creo que en la iglesia, hoy en día, es muy necesario para los cristianos poder cada día más hacer el ejercicio de un discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es que es algo nuevo, creado. Buscar la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, el plan de Dios para nosotros es algo que lo puedes ver desde Abraham, Samuel, que dice, habla Señor que tu siervo escucha, puedes verlo en los Salmos, el Salmo 40 o el Salmo 143, o puedes verlo después ya en la iglesia, ¿no? La tradición monástica, de cierta manera, en los padres del desierto. Creo que San Ignacio, San Ignacio de Loyola, de cierta manera, logra hacer una profundización, una sistematización de los movimientos y de cómo reconocer los movimientos del espíritu, cuáles no son del espíritu, ¿no? Es un tesoro para la iglesia y yo de verdad les recomiendo que si ustedes no están acostumbrados o no han escuchado o no han profundizado en el discernimiento espiritual, lo hagan. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Discernir, de cierta manera, no en cuanto a reflexión necesariamente, sino sobre todo en cuanto a escucha interior, ¿ya? Escuchar interiormente lo que ocurre en nuestro corazón, para, de cierta manera, ver si lo que está pasando adentro, los movimientos de nuestro corazón, nos conducen a Dios o no, si son movimientos del espíritu o del espíritu maligno, el Espíritu Santo o el espíritu maligno, ¿no? Ese discernimiento que hay que hacer, ese escuchar y después contrastar con el Evangelio, con las Sagradas Escrituras, si me está llevando a Dios o no, es el ejercicio del discernimiento espiritual. No puede haber discernimiento espiritual si no somos capaces de escuchar el mundo interior, lo que pasa adentro. Por eso es importante que tengan silencio
y tengan esa conexión con su mundo interior. Incluso la afectividad que está ahí adentro también, y forma parte de esos movimientos que van ocurriendo en nuestro interior y que también tenemos que aprender a escucharlos y a discernirlos. ¿Son del Espíritu de Dios o no, o son del Espíritu maligno? No hay discernimiento sin oración, y eso se lo puedo decir. Si no tenemos una vida de oración, muy difícilmente vamos a poder tener un discernimiento espiritual. No imposible, pero de verdad que muy difícil. En la oración también aprendemos a hacer ese discernimiento espiritual. También necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, porque, ok, yo escucho mi interior, veo esto que se mueve adentro pero ¿cómo sé si es bueno o malo? ¿Cómo sé si es del Espíritu de Dios o no? La palabra, las sagradas escrituras son muy necesarias para ese discernimiento. Decía Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Discernir es reconocer si lo que ocurre adentro mío me está llevando a esa vida en abundancia. De cierta manera, también puede haber trampas del enemigo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, busquemos y aprendamos un poco más a profundizar. Ojalá tengan alguien con quien aprender un poco más del discernimiento espiritual. San Pablo decía, no os dejéis transformar por los criterios mundanos, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12. Para terminar en este punto de discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual se aplica no solo personalmente y en mis cosas privadas, okay, en mi vida privada, y no solo en mis cosas personales, sino también comunitariamente. Hay un discernimiento comunitario que se puede hacer. Entonces, el discernimiento espiritual también tiene que entrar ahí. ¿Qué recomendación podemos dar? Que la oración sea parte del discernimiento comunitario. Cuando una agrupación o un equipo de un proyecto solidario o un consejo del movimiento o cualquier grupo de personas cristianas tienen que discernir qué es lo que Dios quiere, que la oración sea parte de ese discernimiento y si es posible, que no solo sea en el momento de discernimiento, sino en el momento de tomar decisiones, sino que sea la oración parte de todo. Que la oración, de cierta manera, impregne la vida del movimiento, de tal manera que rezamos por nuestro apostolado, en nuestro apostolado. Rezamos y oramos cuando tenemos que tomar decisiones. Rezamos y oramos los unos a los otros en los momentos de comunión. ¿Por qué los momentos de compartir también sean momentos de oración? Que la oración de cierta manera impregne todo, de tal manera que el discernimiento espiritual, cuando toque hacer, en los momentos que toque hacer, pueda haberse nutrido de la gracia de Dios y la apertura de todos nosotros, ¿no? Para terminar, ya me están haciendo así, para terminar, voy a decir que el encuentro con el Señor Jesús y la visión sobrenatural son fundamento de la vida cristiana. Voy a retomar la primera idea. Son fundamento de la vida cristiana. Sin ellos no podemos ser cristianos, y si no somos cristianos, menos MBCistas, menos necesitamos del encuentro frecuente con el Señor Jesús y que ese encuentro transforme, nos ayude a tener una visión de fe. Este valor va a iluminar todos los otros 4 valores. Este valor ilumina y les ayuda a comprender rectamente, porque si no, podemos comprender los demás valores como un activismo o una autorreferencialidad o cualquier otra forma equivocada. Nosotros encontramos que encontramos que el Espíritu Santo suscita en nosotros como este valor como fundamental y principal y que este ilumina los otros valores que el mismo Espíritu Santo nos ha invitado a vivir en estos años, ¿no? En este tiempo. De verdad, con
bueno, después de este compartir, yo los quiero dejar de verdad con mis oraciones. Le pido al Señor que ilumine a todos los que iban a estar acá y que me ilumine a mí, pero sobre todo que ilumine a cada uno de ustedes, de cierta manera puedan profundizar y interiorizar aquello que que les he podido compartir hoy día. Eh, Creo que puede haber alguna que otra pregunta por ahí. Pasamos al momento de preguntas, ¿no?